Perfecto. Entonces estábamos en esto de la integral de Riemann-Stieltjes, ahora sí, y entonces habría que recordar que tenemos dos funciones acotadas que salen del intervalo AB y van a los reales. Una la denominamos como F minúscula y la otra como F mayúscula. Ya habíamos notado, pero lo voy a decir una vez más, que la F juega como el papel de la alfa en nuestra definición anterior, ¿no? Bueno, teníamos una partición y entonces uno escoge un punto intermedio entre dos miembros de la partición. Aquí puse un dibujo, uno agarra este punto, bueno, estos son dos miembros de la partición, el xi es una cosa en medio y uno forma la suma de esta forma, pues se agarra la función evaluada en ese punto intermedio y luego pone aquí la diferencia que hay entre f de xi y entre evaluar f grande, f mayúscula en xi menos evaluarla en el f xi menos 1, ¿no? China, aquí se ve feo. El i menos 1 es aquí abajito, ¿no? O sea, es lo que quise escribir. Espero que sí ahora se vea mejor. Y entonces a esta suma se le llama una suma de Riemann-Stieltjes de f con respecto a f y se le denota de esta manera. De hecho, esta suma depende de muchas cosas y ya lo habíamos medio notado. Depende de la f minúscula, depende de la partición, depende de la F mayúscula y también depende de los números estos exis que te tomaste, ¿no? O sea, depende de todas esas cosas, pero no sé si queremos poner más paréntesis y ponerle aquí que también depende de xi, pero no creo que eso sea como muy agradable para nuestra escritura, pero hay que notar que depende de todas esas cosas, ¿no? La otra cosa que notaba ayer es que cuál es la diferencia, bueno, una de las diferencias entre el caso anterior, la de Darboux-Stieltjes y esta, pues es que la F no se le está pidiendo absolutamente nada más que sea acotada, ¿no? No puede ser rarita, pues, siempre y cuando sea acotada. Y ahora sí, ya que tenemos todo eso, decimos que F es Riemann-Stieltjes integrable en el intervalo AB con respecto a F mayúscula si se cumple lo siguiente. Este, si existe, ay, chino, voy a poner así, si existe un número real, si existe un número real con las siguientes propiedades, ¿no? Tal que para toda epsilon mayor que cero, existe una partición P epsilon del intervalo AB, por supuesto, de tal manera que que para toda Q que refina P, para toda partición Q, ahí así se definen las particiones, de tal manera que Q refina P, eso se escribe así, este, ajá, uh, y para todo xi tal que xi se toma entre xi menos 1 y xi chino. A lo mejor aquí debíamos de poner que, ajá, aquí voy a poner entre paréntesis, que la que estamos tomando, la partición x0 igual a x1 y así, es q, ¿no? Xn, que es b. Ay, chino, espero que se entienda. Ajá, xn, que es igual a b. O sea, a la que le vamos a aplicar la, las definiciones, bueno, para la cual queremos ver qué onda con la suma, es con la Q, ¿eh? Y entonces dices, si existe tal que para todo punto intermedio se tiene que, se tiene que, cuando te fijas en el valor absoluto
de la suma de Riemann con respecto a F, con respecto a Q. Ay, no sé si lo estoy poniendo bien, pero sí, así le puse ahí arriba, está bien. Con respecto a Q y con respecto a la F mayúscula, menos el R, esto es menor que epsilon. A ver, entonces, ¿se entiende más o menos lo que estoy diciendo? De hecho, lo voy a poner aquí abajito. Esto se podría pensar también como el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las R's, F's, F, P, F, chino ya lo puse mal porque lo estoy haciendo todo feo. Esta es F minúscula, esta es Q y esta es F mayúscula, es igual a R, ¿no? Se podría pensar como una especie de límite, y de hecho así lo ponen algunos autores. ¿Y qué significa que este límite sea igual a R? Pues significa lo de arriba, ¿no? Que para toda epsilon, esta parte que para toda epsilon existe una partición, de tal manera que cualquiera más fina y cualquier elección de puntos intermedios, tienes que esta diferencia se puede hacer más chiquita que epsilon, ¿no? Este, bueno, pues voy a preguntar, ¿hay alguna pregunta, bueno, alguna duda acerca de lo que dice la definición? Pues esto dice la definición. Espero que todo el mundo lo esté viendo, bueno, lo entienda. Voy a hacer un par de observaciones que según yo son importantes. Es importante que, fíjense que por aquí dice que no importa los puntos intermedios que te tomen, ¿no? O sea, lo que dices es, pues si existe una partición, la P epsilon, de tal manera que si te tomas una más fina, no importa los números intermedios que te tomen, tú puedes hacer la diferencia menor que epsilon, ¿no? Lo digo porque lo quiero recalcar porque en realidad, otra vez, este numerito de aquí adentro, el RFQF, pues hay muchos de estos, ¿no? O sea, dada la Q, puede haber muchas de estas de estos numeritos, y entonces estoy diciendo que todos, no importa cuál, o sea, no importa quiénes son los intermedios, todos esos los puedo hacer más chiquitos que epsilon. Este, y bueno, esa es la definición de ser Riemann-Stieltjes integrable. Y por cierto, en lugar de escribir todo esto, vamos a hacer un poco de notación para que no esté tan feo. Pues en lugar de escribir todo eso de allá, mejor escribimos, y lo voy a poner con otro color, no sé qué color lo voy a poner, digamos no sé. O sea, para denotar todo eso, nada más vamos a decir que F es Riemann-Stieltjes integrable. Con respecto a F, eso va a ser nuestra notación de ahora en adelante, ¿no? Esa es la notación importante. ¿Qué más tengo que decir? Ajá. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, sí tengo que decir una última cosa, ¿no? A el número L, perdón, al número R se le llama, la integral de F en AB con respecto a F. O sea, y se le denota, ¿sí? Aquí me van a golpear cuando yo diga eso, y en lugar de escribir, pues como tengo que escribir la integral de AB de F con respecto a F, ¿no? Se le denota así. Bueno, y entonces aquí ya tenemos, bueno, primero tenemos un problema de notación y ahorita digo lo demás, ¿no? De hecho, he estado denotando a las dos cosas, o sea, cuando yo te ponga algo así, A, F, D, F, pues lo primero que tú me vas a preguntar en este momento es, ¿y esta cuál es? ¿La de Riemann-Stieltjes o la de Darboux-Stieltjes? Porque las quieres denotar de la misma manera. Y entonces no quiero meter más notación, a menos de que la necesite, y entonces cuando la necesite, o sea, si quiero hacer de veras diferencia entre los dos casos, voy a decir, pues,
Darboux Stiglitz integral de AB F, y como estoy en Darboux, va a ser de alfa, ¿no? Y si estoy en el otro caso y quiero de veras decir que estoy en el otro caso, voy a poner Riemann Stiglitz integral AB de F con respecto a la F grandota, cuando de veras quiera distinguir los dos casos, ¿no? Si no hay confusión, pues me voy a ahorrar esta parte de aquí y esta parte de aquí, y yo creo que ya debería de ser más o menos claro si ahorrárselo, pues cuando hable de una alfa, estoy en este caso, y cuando hable de una F grandota, estoy en este caso. ¿Me explicó, jóvenes? Espero que sí. Y entonces la primera pregunta que ustedes deberían de tener en este momento es, bueno, ¿y qué? Y si estamos en el caso de que la f sea una función como alfa, ¿son iguales? ¿Es la misma integral? ¿Son conceptos equivalentes? Y eso es exactamente lo que vamos a contestar en este momento. Y entonces ya cuando escribamos este teorema, uno puede decir que la integral de Riemann-Stiglitz es como una especie de generalización de la integral de Darboux-Stiglitz. Espero que lo haya dicho bien, pero ahorita lo escribo. Y eso es lo que uno quiere cuando hace una generalización, ¿no? Lo que uno quiere cuando hace una generalización es quiero tomar más casos, por decirlo de alguna manera, o sea, poder integrar con respecto a más funciones, y entonces, si puedo integrar con respecto a más funciones, este, quiero también que las anteriores, o sea, que cuando estoy en el caso más chiquito, sean el mismo concepto, ¿no? Sí, me expliqué. Bueno, voy a escribir ya el teorema a ver si se entiende. Y entonces aquí es que te empezaría diciendo, sea f una función no decreciente, sí, sí está bien, no decreciente. Es decir, estoy pensando ahora que f es como alfa en Darboux-Stiglitz, ¿no? Y entonces el teorema lo que dice es que de veras la integral es una generalización, como lo acabo de decir en este momento. Entonces lo que pasa es que, ay, ¿cómo lo escribo? Así, entonces, f es Darboux-Stiglitz integrable con respecto a f, si y solo si f es Riemann-Stiglitz integrable con respecto a f. En cuyo caso, ay, ¿cómo lo pongo eso? Sí, pues así. En cuyo caso, las integrales coinciden. Integrales coinciden. Es decir, de verdad, ahora lo estoy escribiendo mal, coinciden. O sea, lo que estoy diciendo es, pues si estás en el caso de que la función sea no decreciente, es decir, la f es como una alfa en Darboux-Stiglitz, entonces de verdad las dos cosas son lo mismo y las integrales son exactamente el mismo número. ¿Se entiende, jóvenes, lo que estoy tratando de decir o no? Díganme. Nada más tienen que decir sí o no, ¿eh? Bien. Pues nadie dijo nada. Jesús Alberto ya dijo que sí, entonces vamos a hacerle caso a Jesús Alberto y digamos que él habla por todos. Y entonces, pues vamos a probar este teorema rápido, ¿no? Debería de ser más o menos rápido, espero. Y entonces, pues es un sí solo sí. Entonces yo supongo que voy a probar primero la ida, ¿no? En orden nos vamos. Y entonces, ok, yo tengo que es una integral, o sea que f es integrable con respecto a Darboux-Stiglitz, es integrable Darboux-Stiglitz con respecto a f, perdón, y quiero probar esta parte de acá, ¿no? Y entonces, como quiero probar este de acá, yo tengo que, dada la definición que vimos hace ratito, pues me dan una epsilon y yo tengo que encontrar una partición de tal manera que cualquiera más fina tenga todas las propiedades que acabo de enlistar, ¿no?
Pero bueno, y entonces pues voy a empezar diciendo pues sea epsilon mayor que cero, ¿no? Y ahora, yo sé que como f es Darboux-Stieltjes integrable con respecto a f, acuérdense que por un teorema anterior tenemos que para esa epsilon debe de existir una partición que le voy a llamar P epsilon, partición de A a B, de tal manera que la suma superior de f, p, f, o sea, esto es esto estamos hablando de cómo se hacía en Darboux, esto es, bueno, menos la suma inferior de f, p, f, eso es menor que epsilon, ¿no? Esa es una equivalencia que vimos hace mucho tiempo, y entonces uno observa lo siguiente, a ver si lo puedo decir bien, ¿no? ¿Cómo lo digo? Ojo, 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 ojo. A ver, lo voy a decir así. Entonces, ay, ya no sé qué decir. Ah, ajá, bueno, lo voy a decir así. Entonces, si Q es una partición del intervalo AB, de tal manera que Q es más fina que P, entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿eh? En particular, bueno, lo voy a decir así, entonces yo puedo seguir, perdón, para todo xi en el intervalo, bueno, a ver, lo voy a decir, entonces, primero vamos a decir quién es Q, ¿no? Q que sea una partición que tenga nombre x0, x1 y así hasta xn, ¿no? O sea, puedo pensar que es una partición así y además tengo lo siguiente. Para cualquier elección que yo haga de xis, para cualquier elección que yo haga de xis, ajá, para cualquier elección de xis se tiene que, y lo voy a escribir aquí abajito para que quede más o menos ordenado, ay, no sé qué tanto escribir, bueno, pues lo voy a escribir todo, ni modo. Este, la suma inferior de f con respecto a q y con respecto a f, pues eso no es otra cosa que la suma desde que y es igual con 1 hasta n del mínimo que le llamábamos mi, no sé si se acuerdan, y luego uno multiplicaba por f de xi menos f de xi menos 1, ¿no? Así esta es la definición de suma inferior. Pero como este es el mínimo, esto es exactamente menor o igual que la suma, desde que y es igual con 1 hasta n, de f evaluado en el xi, ¿no? Porque acuérdense que el xi está tomado en el intervalo xi menos 1 xi, y el mi era el ínfimo de todos esos valores, ¿no? Entonces, en particular este es más chiquito que este, y entonces nada más tengo que poner lo otro de aquí, ¿qué va aquí? Va la diferencia que hay entre f de xy y f de xy menos 1. Ay, chin. Ajá. Y ya no me va a caber, pero voy a hacerles trampa, voy a mover este tantito para acá. Ay, me llevé unas cosas que no quería yo llevarme. Entonces voy a hacerlo con más cuidado. Espero que ahora sí me salga. Lo voy a hacer un poquito más para allá. Espero que con eso sea suficiente. Y luego digo, pero esto es menor o igual, ahora sí, menor o igual, que la suma desde que y es igual con 1 hasta n del mi mayúscula otra vez por las mismas razones, ahorita pues lo digo bien, menos fxi menos 1. Y de hecho este de aquí, espero que no se molesten conmigo si lo pongo así feo, esta es la suma superior de f, q, f, ¿no? Ok. Y por las mismas razones, ¿por qué? Pues porque acuérdense, el mi era el mínimo, digo, perdón, el ínfimo, y entonces el ínfimo pues es más chiquito que este valor,
que está en el intervalo, y este era el supremo, y entonces es más grande que este valor que estaba en el intervalo. Y este de aquí, espero que tampoco nadie se moleste conmigo si digo, pero fíjate que este de aquí, en medio, se llama la suma de Riemann, es una suma de Riemann, ¿no? Es la suma de Riemann de FQ, FQF, ¿no? Es la suma de Riemann con estos valores exis, ¿no? Y bueno, ya que vieron eso, pues ya acabaron. ¿Por qué? Porque entonces sigo pensando que Q es una partición que refina P, y entonces uno dice, pues ahora nada más fíjate en lo siguiente. Este, a ver, lo digo de esta manera, fíjate en lo siguiente, ¿no? Entonces, ajá, lo escribo aquí. Entonces, si es la suma inferior, si te fijas en la suma inferior de F con respecto a P, con respecto a F, que es la que yo tengo control, porque es la que yo sé que esta diferencia es menor que epsilon. O sea, acuérdense que habíamos dicho que si tú refinabas, te ibas haciendo cada vez más grande. Entonces, por algún teorema anterior, nosotros tenemos esto, ¿no? ¿Sí? Eso nada más es, si refinas, te vas haciendo más grande. Y ya nomás lo voy a poner así. Este es menor o igual que, que, ya lo dije aquí, que RFQF, por la desigualdad de arriba, que es menor o igual que SFQF, nomás estoy escribiendo la de arriba, y esta es menor o igual porque cuando ibas refinando te ibas haciendo más chiquito en las sumas inferiores que FPF, ¿no? ¿Sí? Y entonces tengo todo eso. Pero ya casi acabaron, ¿no? Porque fíjense que este número, ¿sí? ¿Dónde lo pongo? Este de aquí está atrapado entre este y este. Y esos dos distan en menos que epsilon. Entonces, este está atrapado ahí chiquito, ¿no? Bueno, para terminar, como mi función es integrable, porque eso es lo que estoy con respecto a Darboux, entonces yo puedo hablar de la integral, o sea, también puedo hablar del número, la integral de Darboux-Stiglitz de A, B, F de F, ¿no? Esa es mi hipótesis, este número existe. Y además este número también está atrapado entre, este, entre S, F, P, F y S, F, P, F. Sí, porque acuérdense que la integral en el caso de Darboux es el ínfimo de las sumas superiores y es el supremo de las sumas inferiores. Y entonces ese número queda atrapado. Y ya acabaron, ¿no? Porque entonces uno dice, ay, bueno, entonces ¿a quién defines como R para ya acabar? O sea, R era el número para la definición de Riemann-Stieltjes. El R, pues, es la integral con respecto, la integral de Darboux de f con respecto a f mayúscula, ¿no? Y por todo lo que acabamos de decir, pues uno puede concluir lo siguiente. A ver, voy a hacer por acá un dibujito para yo no perderme. Por aquí está el R, ¿sí? Y lo que estoy diciendo es que si me tomo cualquier partición más fina que P, ese es el R, este de aquí sería S, F, ay, chin, no sé si lo quiero escribir, pues ya lo empecé a escribir, ni modo. S, F, P, F, y este de acá sería S, F, P, F, y entonces yo sé que estos dos miden, o sea, la distancia de estos dos es menor que epsilon, y yo sé que R está atrapado ahí, y fíjense que la otra, el RFQF, también está atrapado ahí, ¿no? Porque el RFQF también está entre la suma inferior y la suma superior. Entonces, pues por ahí está el R, por algún otro lugar está el, perdón,
quería poner esto. En algún otro lugar, por ahí está el R, F, Q, F, y entonces si este intervalo mide menos que epsilon, pues la distancia que hay entre R, F, Q, F y la R minúscula, pues eso es menor que epsilon. Bueno, ya para terminar, lo voy a poner así, espero que todo el mundo lo entienda, y entonces, pues entonces R, F, ay, perdón, R, la suma de Riemann de F con respecto a la partición Q con respecto a la partición F, menos el número R es menor que epsilon, y eso me dice que entonces la función es integrable con respecto a Riemann-Stieltjes, y no solo eso, ¿no? Que además su integral es exactamente el número R, que por cierto es la integral de Darboux, ¿no? O sea, no solo me dice que la función es integrable, sino me dice que las integrales valen lo mismo en este caso. Y ya terminé con la ida. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o comentario acerca de la ida? Pues eso terminaría la ida. Sí, no he perdido a nadie. Nada más tienen que decir sí, no he perdido a nadie, o no, o sí, ya me perdí. Bueno, otra vez nadie dice nada, y entonces me voy a lanzar a hacer la otra. Ya no hay espacio aquí, entonces supongo que me voy a ir para el otro lado. Ok, a ver, entonces ahora vamos a hacer el regreso. Y en el regreso estamos suponiendo que la función ahora es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a f, y queremos probar, lo voy a poner aquí nada más para que se quede, para que si se nos olvida que estamos queriendo probar, que f es Darboux-Stieltjes integrable con respecto a la f grandota, otra vez. Bueno, y que sean la misma integral, pero bueno, ahorita decimos por qué son las integrales también iguales. Y a ver, entonces vamos haciendo un dibujito. Este, a ver, no sé si hacer un dibujito o primero poner la definición. Creo que primero voy a poner la definición, ¿no? Y entonces dices, pues otra vez, sea epsilon mayor que cero. Bueno, no, mejor lo voy a poner así, porque esta no es una, bueno, dada epsilon mayor que cero, o sea, primero voy a convencerte de una cosa y ahorita te digo más acerca de la epsilon, ¿no? Dada epsilon mayor que cero, yo sé que como la función es integrable con respecto a Riemann-Stieltjes, yo sé que, bueno, la definición me dice que existe una partición que yo llamé P epsilon del intervalo AB, chin, del intervalo AB. De una vez le voy a poner nombre, ¿no? A la partición. De una vez que P epsilon se llame X0, X1 y así hasta Xn, ¿no? Existe una partición P epsilon de tal forma que para cualquier partición más fina que esa, para toda partición tal que, déjenme ver, tal que Q, no, que P está contenido en Q, o sea, para cualquiera más fina, y para cualquier elección y para cualquier elección, ya no sé qué estoy diciendo, jóvenes. De veras quiero ponerle el nombre para cualquier partición más fina. No, me estoy equivocando. Entonces, a la que le tengo que poner nombre creo que es a la segunda. Espero. A ver si es cierto. Déjenme pensar los 5 segundos, ¿eh? Ajá, ajá, ajá. Mm, mm, mm. Ya no sé. Ya no sé a cuál es la que le tengo que poner nombre. Tengo eso, tengo una más fina. Bueno, a ver, creo que la que hay que ponerle nombre es Aku.
Q. Sí, a Q. Bueno, lo hacemos con Q y ahorita vemos. Nos queda. Bueno, a Q le voy a poner nombre y dice la definición para toda partición y para toda elección de los exis. De hecho, estos ni los voy a usar, creo, pero bueno, igual voy a poner toda la definición. Y para cualquier elección de los exis, se tiene que, y la cosa que se tiene es que la suma de Riemann con respecto a Q y con respecto, ya ven, ya me volví a equivocar, la suma de Riemann de F con respecto a Q y con respecto a F, bueno, ya puse la definición toda mal, ¿verdad? Este, Nada epsilon mayor que cero, ajá. Bueno, si es que tengo que decir aquí quiero poner menos R, es menor que epsilon, y ustedes me vienen a preguntar, ¿y quién es R? Pues R es la integral, ¿no? Entonces digo, este, la definición me dice, de hecho, que hay un número, lo voy a poner aquí arriba, bueno, mejor lo pongo así, ¿no? R es la integral de Riemann-Stieltjes de A a B de F con respecto a F. Yo sé que es integrable y entonces este número existe, un número real que tiene esta propiedad, ¿no? Que para cualquier epsilon existe una partición, bla, 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 ¿no? Sí, no he perdido a nadie, porque creo que el único perdido soy yo. Este, bueno, y ahora sí, vamos a hacer un dibujo para que ya no me pierda yo. Por aquí está el intervalo AB, ¿no? Por ahí está la partición, que no sé cuántos puntos voy a poner, pero de hecho me voy a concentrar en dos. Ahí está la partición. Y voy a pensar que este es x y menos uno y que este de acá es x y, ok, x y menos uno y x y. Ajá, x y menos uno y x y. Y ahora me voy a tomar un xi, este, un xi, un xi, ajá, un xi, ¿cómo se dice? Específico. Y entonces, a ver, voy a decirlo así. Acuérdense que MI es el ínfimo de los valores de la función en este intervalo, ¿no? Entonces, si para esta epsilon yo le sumo a MI esta epsilon más grande, pues que cero, obtengo un número que es más grande que este ínfimo. Y entonces, si uno recuerda que el MI era el ínfimo de los valores de la función en el intervalo xy menos 1 xy, entonces, este es un ínfimo. Este es un número más grande que el ínfimo. Entonces, lo que yo puedo hacer en este momento es decir, pues aquí en medio debe de haber alguien del conjunto, ¿no? Este monito de aquí le voy a poner así, perdón, se debe de ser un monito del conjunto, pero ¿quién era el conjunto para el que el MI era ínfimo? Pues entonces era el conjunto de los valores. A ver, lo que yo quiero decir en este momento es que como MI es un ínfimo, yo puedo encontrar un xi y en medio de estos dos, por aquí va a estar el xi, quién sabe dónde, de tal manera que este xi sea menor que el MI, bueno, tiene que ser más grande que el ínfimo, porque MI es el ínfimo, y sea más chiquito que MI más epsilon, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y entonces lo digo por acá, ¿no? Tome usted, o sea, después de que uno ya hizo toda esta observación, dice, tome usted xi de tal manera que cuando yo evalúe f en xi, esto sea más chiquito que, o igual, no, más chiquito de hecho, más chiquito que el mi más epsilon, ¿no? Y de hecho aquí podría poner menor o igual que mi, pero pues no creo que vaya yo a utilizar esa parte de la desigualdad. Y entonces uno dice, bueno, pues entonces para esa elección
de exis que tú acabas de hacer, tienes lo siguiente, a ver si a ver si lo puedo decir bien, ¿no? Este, bien, luego me quiero fijar, yo me quiero fijar en la suma de Riemann de F con respecto a Q y con respecto a F. Y entonces, puesto por definición es otra cosa que la suma desde que y es igual con 1 hasta n de F de xi multiplicado por F evaluada en el xi menos F evaluada en el xi más menos 1. Y ahorita no estoy haciendo nada muy espectacular, nomás puse la definición. Pero por mi elección de los xis, eso es menor o igual, no menor estricto, perdón, que la suma, desde que y es igual con 1 hasta n, en lugar de poner el fi, voy a poner el mi más epsilon por f de xi menos f de xi menos 1. ¿Sí? Nomás estoy sustituyendo este valor por este valor, ¿no? Que yo sé que es menor o igual. Ok. Y luego dices, ay, ¿qué te queda entonces? Pues vamos a ver qué nos queda aquí, ¿no? Este último, pues no es otra cosa, porque el producto distribuye a la suma, no es otra cosa que la suma, y lo voy a escribir así, ya ustedes me dicen si se entiende o no. Primero agarro el MI y multiplico por lo que está del otro lado, ¿no? Multiplico por el otro factor. Y luego tendría que agarrar el epsilon y multiplicarlo por otro factor y lo separo, ¿no? En dos sumas y espero que todo el mundo me diga, ah, sí, claro, ahí nada más estás usando que el producto distribuye a la suma, ¿no? Menos f de x y menos 1. Sí, ahí vamos, todo el mundo. Y uno observa, pero fíjate que esta parte, o sea, ya que lo ves como estos dos sumandos, el del lado izquierdo no es otra cosa que la suma inferior de f chiquita con respecto a q y con respecto a f grandota, ¿no? Eso es lo de este lado. Y de este lado, ¿qué te queda? A ver, ya lo hemos hecho varias veces y yo espero que ya no les cause mucho conflicto decir, pues te queda la epsilon que sale de la suma, y cuando vas haciendo fi menos f de x y menos 1, se van cancelando unos con otros, y el único que te queda es f del primero, digo del último, menos f del primero. Y ya, eso es lo que acabo de decir. ¿Sí, todo el mundo o no, jóvenes? Nada más díganme si ahí va todo el mundo bien. Y luego, a ver, antes de decir lo siguiente que voy a decir, ya acabé con eso, ¿no? Esa es la observación que yo quería hacer en este momento. Y quiero hacer otra observación acá arriba que se me olvidó hacer, pero que es muy simple y entonces la voy a hacer rápidamente acá. Fíjense ustedes que esta desigualdad que está acá arriba, que es con el valor absoluto, se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? A ver si todo el mundo lo ve rápido. Puedo poner R, F, F chiquita, Q, F grandota, ahora sí. Y luego digo, a ver, pues voy a pasar la epsilon. O sea, uno podría poner esto menos, ay, lo voy a poner aquí. Le podría poner, este número está entre epsilon y menos epsilon, ¿no? Y luego dices, ah, pero voy a pasar esta R del otro lado, y entonces dices, ah, pues voy a ponerlo así mejor. Esto es menor o igual que R menos epsilon, digo menor estricto, y es mayor que R más epsilon, ¿no? Eso nada más es quitar el valor absoluto y cambiar la R hacia el otro lado. Y ya que ahí hicieron todas esas observaciones, ya casi terminan, a ver si lo podemos decir rápido. Ok, y entonces dices, ah, pues fíjate ahora que sí, la integral inferior de A, B, F con respecto a F, que esto es con Darboux-Stiglitz, ¿no? Darboux-Stiglitz. O sea, la integral inferior, ese es el supremo de las sumas inferiores, ¿no? Entonces, eso es mayor o igual que esta suma inferior en particular, ¿no?
porque es el supremo de las sumas inferiores. Y, ajá, esperen un segundo, ya se me olvidó qué hay que hacer después. Ajá, ajá, ajá. Ah, ok, sí. Y si yo le restara a este número epsilon entre f de b menos f de a, eso, a ver, lo que estoy diciendo es, fíjese usted en esta de arriba, este es menor que este, ¿no? Y entonces dices, ah, pues voy a pasar el epsilon. Ah, ya no sé qué estoy haciendo, esperen un segundo. Ese es mayor. Ah, entonces no lo tengo que pasar para ningún lado. Lo voy a dejar ahí. O sea, este es mayor y entonces voy a poner aquí, este es estrictamente mayor que R, F, Q, F, ¿no? ¿Sí? Eso está más o menos claro, ¿no? No, creo que sí lo quiero pasar. Perdonen ustedes, déjenme escribirlo otra vez. Aquí le voy a poner mayor, mejor primero, mayor, sí, porque si no, no se va a entender. Eso es mayor que cuando paso del otro lado tengo ahora sí R, F, Q, F, y le tengo que restar a esto epsilon, F de B menos F de A. Ahí todavía no pierdo nadie, jóvenes, díganme. O sea, nada más pasé restando y tengo esa desigualdad. Y luego me fijo que, que RFQF es más grande que R menos epsilon. O sea, me fijo ahora en esta desigualdad de aquí arriba y entonces digo, ah, pues este RQF, ese es más grande que el que está allá, ¿no? Entonces lo voy a escribir para que se vea y entonces dices, ah, pues este es estrictamente mayor, lo voy a seguir así, mayor. Este RF lo cambio por un R menos epsilon. Lo voy a escribir bien porque si no luego ya no me alcanza el espacio. Este lo cambio por un R menos epsilon, o sea, nomás estoy cambiando este por este, perdón, por la desigualdad de arriba, y luego ya me queda menos, lo que me quedó aquí es menos epsilon por f de b menos f de a. Ah, wow. Y si yo me fijo en qué me quedó aquí, el de arriba es igualito a, lo voy a escribir así, R, puedo factorizar la epsilon y me queda 1 menos, factoricé la epsilon, ya no sé qué estoy haciendo, menos epsilon, así me queda 1 más f de b menos f de a, mayúscula, ¿eh? Y si no he perdido a nadie hasta este momento, ya acabé. ¿Por qué? A ver, lo voy a decir rápidamente. ¿Se acuerdan qué decía todo eso? Yo decía que dada epsilon yo puedo hacer toda esta construcción, ¿no? Y entonces, a ver, uno se fija aquí, lo voy a poner, no voy a poner así como solo un renglón. Por lo tanto, la integral inferior de AB de de F minúscula de F es mayor o igual, bueno, mayor estricto de hecho, pero no importa mucho, que R menos epsilon por 1 más F de B menos F de A, ¿no? Esto entre paréntesis. Ajá. Y entonces nos dice, ah, pero eso vale para toda epsilon, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hago tender epsilon a cero? Si yo hago tender a epsilon a cero, pues entonces este número de aquí se va a hacer muy chiquito. Este es un número fijo, ¿eh? Ya es un número fijo, ya no se mueve, o sea, es nada más f de b menos f de a más 1. Entonces, este es un número. Si a epsilon lo hago, lo echo para cero, pues es algo muy chiquito por este número fijo. Todo esto se va a cero cuando epsilon tiende a cero. Y entonces lo que yo puedo concluir si hago tender epsilon a cero es que la integral inferior de f de AB, de AB, de f chiquita
con respecto, chale, qué feo escribo, de f chiquita con respecto a f grandota es mayor o igual que r, ¿no? Y ya, esa es la parte que uno debe de recordar. Y entonces dices, bueno, pues aquí voy a decir dos cosas en los 5 minutos que me quedan. Voy a preguntar, ¿hay alguna duda acerca de lo que hice? Si no hay ninguna duda, uno dice, pues similarmente, uno puede probar que la integral superior de AB de f con respecto a esta es mayor o igual que r, y entonces la otra te va a quedar menor o igual que r. Y por supuesto, esta otra, ¿cómo se hace? Pues se hace igualito que la de arriba, nada más cambiando los papeles de MI por MI grandota y usando las desigualdades correspondientes, y esta se les queda de tarea, porque si de veras entendiste la de arriba, no te va a quedar más que decir así, la de abajo se hace igualito. Y entonces, ya acabamos. ¿Alguien me puede decir por qué? Bueno, yo voy a decir por qué, porque creo que no tenemos mucho tiempo. Uno dice, bueno, a ver, fíjate en los números reales. Nada más voy a hacer un dibujito para concluir, ¿eh? Uno fíjate en los números reales. Ahí están los números reales. Y entonces dices, a ver, ¿qué sabes? ¿Tú qué sabes de todas estas cosas que acabas de poner? Pues sabes que hay un número R, ¿no? Y tú sabes que la integral inferior, y ya lo voy a poner así, espero que nadie se moleste conmigo, la integral inferior vive de este lado, ¿no? La integral inferior vive de este lado. Y lo otro que acabas de probar es que la integral superior vive del otro lado, ¿no? Del otro lado. Esta es la integral superior. La integral superior, la integral superior. ¿Y qué sabes acerca de la integral superior y la integral inferior? Lo que sabes acerca de la integral superior y la integral superior es que la integral, y lo voy a poner con negro, perdón, la integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior, ¿no? Y entonces, si una vive de este lado y la otra vive de este lado, ¿qué les queda? O sea, ¿qué número les queda por ser? O sea, una es más grande que R, la otra es más chiquita que R, pero entre ellas cumplen esta desigualdad. ¿Sí? Entonces, la integral superior no puede estar a la izquierda de R, porque si estuviera a la izquierda de R, esta desigualdad no sería cierta. La integral superior no puede estar perdón, lo dije mal, la integral inferior no puede estar a la derecha de R y la integral superior no puede estar a la izquierda de R, porque si no, no se cumpliría esta desigualdad. Entonces, lo único que les queda, y ya lo voy a decir rápido aquí abajo, lo único que les queda es que la integral inferior sea lo mismo que la integral superior, ¿no? Y si la integral inferior es igual a la superior, eso dice que f es Darboux-Stieltjes, es integrable con respecto a f. Y ya acabaría mi prueba. ¿Se entiende, jóvenes? Este, bueno, Rubén preguntaba, ¿no tendría que ser la integral menor a R? Pero creo que ya vio, entonces ya no le voy a contestar. O sea, hice todo este truco para que una me quedara del lado derecho y otra del lado izquierdo, pero que la otra desigualdad pues me garantizará que lo único que puede pasar es que todos estos números son R, ¿no? De hecho, aquí lo voy a poner nada más para claridad. De hecho, todos los tres números tienen que ser R, ¿no? Por todas las cosas que sabemos acerca de la integral inferior, la integral superior y estas dos desigualdades que en teoría ya probamos. Digo en teoría porque yo probé una y se les quedó de tarea probar la otra, pero la cosa es más o menos igual, nada más hay que pues armar la demostración de manera análoga, dirían los libros, ¿no? Rubén ya nos dijo que sí, eso significa que sí ya vio cuál es el truco que estamos usando aquí, ¿no? Bueno. Y eso prueba que entonces la integral de Riemann-Stieltjes de verdad es una generalización de la integral de Darboux-Stieltjes, ¿no? O sea, si tú estás en el caso de Darboux-Stieltjes, no, perdón, sí, si tú restringes la integral de Riemann-Stieltjes a una función, como en el caso de Darboux-Stieltjes, pues sigue siendo integrable y de hecho obtienes la misma integral, ¿no? O sea, así
como que la integral de Riemann-Stieltjes nos da un pasito más hacia arriba, podemos, o sea, le estamos pidiendo más generalidad a la función con la que estamos, con respecto a la cual estamos integrando, pero si te regresas al caso de Darboux, no pierdes nada, ¿no? Y así son las generalizaciones, ¿no? O sea, tú no quieres, lo que estoy tratando de decir que sí es importante es que cuando tú quieres generalizar un concepto, quieres que en el que ya tienes, todo se quede igual, ¿no? Y que cuando si de veras lo generalizas para un poquito más de cosas, de veras estés hablando del mismo concepto abajo, pero puedes hacerlo arriba, y esa es la idea general de hacer una generalización, aunque valga la redundancia. Bueno, voy a dejar de grabar. Este, esto es